Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la serie Quehacer Virtual, donde compartimos a través de las voces de docentes y estudiantes el lado más humano de la educación. Hoy presentamos Crisis, Emergencia Climática y Educación para la Sustentabilidad. El planeta nos está hablando y la educación tiene mucho que decir. Acompáñenos a descubrir cómo desde las aulas y la conciencia podemos formar esperanza y compromiso con la tierra. Y comenzamos. Sabemos qué contamina, qué agota, qué destruye. Hemos aprendido sobre reciclaje, energías limpias, consumo responsable. La educación ambiental ya está en nuestras manos. Pero, ¿y la acción? Hoy más que nunca necesitamos transformar el conocimiento en práctica. Porque cada recurso que desperdiciamos, cada bosque que se tala, cada río que se contamina, nos acerca a un punto sin retorno. No se trata solo de salvar al planeta, se trata de salvar nuestro estilo de vida, nuestra salud, nuestras comunidades y sí, muy probablemente nuestra existencia. La extinción no es una metáfora, es una posibilidad. Y aquí es donde la educación, en todos sus niveles, puede marcar la diferencia. En la infancia, sembremos curiosidad y respeto por la vida. En la escuela, cultivemos pensamiento crítico y empatía. En la universidad, diseñemos soluciones con investigaciones innovadoras. En la formación técnica, aprendamos a construir sin destruir. Y en la educación continua, reimaginemos nuestras prácticas, nuestros hábitos y nuestras industrias. Porque cada aula, taller y conversación pueden ser una semilla de conciencia, pero se requiere tierra fértil, con voluntad, compromiso y acción. La educación ambiental no termina en el aula, empieza en cada decisión. Porque para un futuro sustentable ya no basta con saber, necesitamos actuar. Mi nombre es Franco Hernández Córdoba de UPAEP Campus San Martín Texmelucan y esta vez les hablaré sobre un tema muy importante que ya nos afecta tanto a nosotros como a los animales como a todo el mundo, debido a que también puede generar una extinción masiva por el cambio tan brusco de clima del que se están viviendo los animales y las plantas. La manera en la que lo podemos arreglar es disminuir los plásticos en tiendas, escuelas y en lugares donde se consuma la mayoría de plástico, para que así no se tire tanto plástico que el plástico llega al mar y afecta a los animales acuáticos. Nuestras medidas también serían cambiar las bolsas de plástico por bolsas de papel o traer bolsas de tela en su mayoría. En lo que nos afecta parece no ser mucho, pero realmente es una gran escala y varios animales están muriendo por esto. También nosotros ya estamos viéndolo. Aquí en la región de San Martín se vive casi siempre un calor extremo. Ponte a pensar, el plástico tarda 1000 años en descomponerse. Esto nos afecta a nosotros y a los animales. Lo que yo te invitaría a hacer es cambiar tus bolsas de plástico por bolsas de papel o de tela. Así disminuimos el consumo y el problema que se está dando del calentamiento global. Hola, mi nombre es Said Jaramillo Naya, estudio en Colegios UPAEP Campus San Martín. Mi opinión acerca del cambio climático es que nos afecta a todos, tanto como seres humanos, animales y plantas. Esto por los cambios tan bruscos que hay en el clima y tan extremistas que pueden llegar a ser. Un ejemplo de esto es que antes en las escuelas no se utilizaban o no se necesitaban los ventiladores que actualmente se necesitan por el calor. Una solución que yo propongo para evitar el cambio climático es que en nuestra vida cotidiana, incluso en nuestra casa, tengamos canaletas para así poder ahorrar el agua de las lluvias y en un futuro reutilizarlas para promover un consumo consciente. La educación acerca del cambio climático en las escuelas es muy importante porque nos hace concientizar acerca de los daños que podemos ocasionar con tan solo pequeñas acciones, ya sea tirar la basura o no, inclusive o no organizar la basura. Esto nos ayuda a aprender más sobre qué hacer y qué no hacer para evitar así los climas tan extremistas que tenemos.
llegado el momento de conocer a nuestras invitadas especiales. Hoy contamos con una bióloga de la UNAM con más de 40 años de experiencia en educación y comunicación ambiental, quien coordinó la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad y ha colaborado como consultora con WWF, GIZ y Conavio en proyectos relacionados con cambio climático y biodiversidad. También es coautora de publicaciones sobre sensibilización y percepción social del cambio climático y está ampliamente comprometida con formar conciencia ambiental y acción ciudadana frente a la crisis climática. Con ustedes, Concepción Velasco. Y la acompañará su colega, bióloga y doctora en ciencias también de la UNAM, con más de 2 décadas impartiendo educación ambiental y sustentabilidad en la Facultad de Ciencias. Ha sido pionera en reconocer los pedregales de Ciudad Universitaria como aulas vivas que impulsan el aprendizaje desde la naturaleza. Coordina el proyecto de educación y cambio climático en la UNAM en colaboración con Santiago de Compostela en España, promoviendo una mirada crítica y participativa. Además, que desde 2024 dirige la Fundación para la Protección del Bosque de Tlalpan, donde a través de la educación ambiental integran el deporte, la ética y la sustentabilidad. Finalmente, es miembro de la Academia Nacional de Educación Ambiental y coordinadora de la Red de Educadores Ambientales de la Ciudad de México. Ella es Irama Núñez Tancredi. Veamos qué tienen que decirnos y qué novedades sobre el tema nos enseñarán. Sean bienvenidas. Hoy hablamos de un cambio profundo. Ya no basta con reconocer una crisis climática. Estamos viviendo una emergencia que nos exige pasar del discurso a la acción. Irama, ¿qué significa en términos científicos hablar de emergencia climática y no solo de crisis? ¿Qué cambia en nuestra percepción y en nuestras responsabilidades colectivas? Bueno, pues cambia mucho a lo largo de la historia. Desde hace décadas se está hablando de crisis diversas, ¿no? Crisis ambiental, crisis de civilización, multicrisis, policrisis. Ahora tenemos la emergencia climática como esta idea de estamos en una emergencia, ¿no? Algunos autores incluso hablan de colapso, ¿no? Ajá. En términos de la importancia que tendríamos que estar dándole al tema, Sí. no como algo catastrófico, que Sí. posiblemente lo sea más adelante o ahora incluso, pero sí como para ponerle toda la atención en términos de movilizar y, como tú bien lo dices, de tomar acciones, ¿no? Uh-huh. Pero acciones que creo que vamos a ver un poco más adelante, que tienen que ver con cuestiones educativas, entre otras, ¿no? Esta emergencia climática no solo es de clima, sino que abarca muchos ámbitos de la vida de los seres humanos, Uh-huh. que están conectados entre sí y que indican justamente esta crisis. Uh-huh. Muy bien. Concepción, desde la práctica educativa, ¿cómo se traduce este cambio de paradigma en la formación de estudiantes más conscientes y comprometidos? Mira, como dice Irama, estamos en una condición que es el calentamiento global, que a su vez provoca cambio del clima. Sí. Y este cambio en el clima provoca pues situaciones de emergencia como las que hemos estado viviendo recientemente en Veracruz, Puebla, Ay, sí. ¿no? Ajá. Inundaciones. Por otro lado, hay otras partes del país donde se generan sequías. Uh-huh. Hay cambios en el nivel del mar. Hay un montón de efectos del calentamiento global y, por lo tanto, de cambios en el clima. Esto puede generar, por un lado, emergencias como estas que estamos viendo, pero también nos ha puesto a veces en una crisis. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que nos vemos rebasados, que no tenemos los planes de contingencia necesarios para atender el momento de emergencia
y eso provoca impactos muy fuertes en la infraestructura, en las personas, en la vida cotidiana, en la vida del país, ¿no? Entonces, bueno, desde la educación para la sustentabilidad, lo importante es generar, por un lado, el conocimiento necesario sobre qué es lo que está provocando este problema y cómo nos afectaría. El cambio climático afecta de diferentes formas en el país, ¿no? Por un lado están las costas, por otro lado están las zonas áridas, por otro lado las planicies de Yucatán, ¿no? Nivel del mar tan... más bien, los territorios tan al nivel del mar que se encuentran en la península de Yucatán. Cada región del país tiene condiciones distintas. Y en ese sentido, la educación para la sustentabilidad tendría que estar enfocándose en informar a la población sobre los cambios que se están dando y cómo podrían afectarlos. Y por el otro, también prepararlos para atender a las emergencias, ¿no? Desde el tema de conocer hasta el tema de planear, hasta el tema de recuperarse después de la emergencia. Para ambas, si pensamos en la escuela como un espacio de transformación, ¿qué debería cambiar primero? ¿Los contenidos, las metodologías o nuestra relación con la tierra? Bueno, pues yo pienso que es como la pregunta del huevo y la gallina. A ver, ¿Qué es primero, no? Sí, ¿qué es primero? Sí, pues para hacer contenidos necesitas la confluencia de expertos de diferentes disciplinas. En el caso del cambio climático, pues es un tema que involucra la actuación no solamente de gente del área ambiental, también de la social, también de ingenieros, arquitectos, abogados, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de cambiar contenidos, no se trata de un proceso fácil. Hay que reunir los enfoques y puntos de vista de todas estas disciplinas para generar contenidos que puedan ser pertinentes para los destinatarios. Y por el otro lado, metodologías. Pues mira, creo que también hay que encontrar una buena forma de acercarse a los destinatarios. Una de las cuestiones que se vieron al inicio es que tendíamos a hablar mucho de catástrofes y de crisis y de emergencias. Y esto provocaba en los estudiantes una gran ansiedad y preocupación por el tema y también cierta desesperanza. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, creo. Pero bueno, hay que encontrar metodologías que nos permitan generar individuos y comunidades, poblaciones, países empoderados, ¿no? que estén preparados para la acción. De la crisis a la emergencia, la educación sigue siendo la llave que abre el paso de la conciencia a la acción colectiva. De acuerdo. Te quiero contar cómo en nuestra familia aprendimos que la sostenibilidad no es una moda, sino una manera de vivir. Todo empezó, ya sabes, cerrando la llave del agua mientras te cepillas los dientes, apagando la luz cuando no usas la habitación, recoger el agua de la regadera mientras sale el agua caliente, separar la basura, llevar tus bolsas de tela al súper, guardar los alimentos en recipientes que se pueden reutilizar, y de ahí brincas
inexorablemente brincas a ahorrar energía, a aprovechar el agua de lluvia, a reducir el uso de plásticos, a hacer composta probablemente con residuos orgánicos, a reducir al máximo el uso de desechables. También aprender a cuidar la vegetación en casa, no necesariamente un huerto o un techo verde, sino solamente a apreciar y a cuidar la vegetación en casa, a cambiar las luces incandescentes por focos LED, desconectar los aparatos cuando no los usamos, ¿no? Y reflexionar también si es necesario comprar tanta ropa de un solo uso, esta ropa de temporada que tanto daña al planeta. Y lo mejor de hacer todas estas acciones es que nuestros hijos van aprendiendo a hacer las cosas sin que se las pidamos. Entonces se vuelve para ellos un hábito cuidar de los recursos y por ende cuidar del planeta. En casa siempre decimos que cada acción cuenta y que la educación, por supuesto, comienza con el ejemplo. Entonces vivir con conciencia es también una forma de amar la casa que habitas, de amar el aire que respiras. Empiezas a apreciar el futuro que le dejas a tus hijos. Poco a poco, esas rutinas se transforman en hábitos y los hábitos se transforman también en valores que evidentemente acompañarán a nuestros hijos por toda la vida. Siempre creemos que el cambio tiene que venir desde fuera, de una empresa, del gobierno, pero no. El cambio evidentemente comienza en casa. Y hay que saber entender algo importante. Cuando vivimos con conciencia, heredamos sin duda esperanza. Y lo que es muy importante recordar es que la sostenibilidad no se enseña, se vive. Heredemos entonces algo importante a nuestros hijos. Heredemos ejemplo, hábitos, conciencia, amor, por supuesto, por lo que nos rodea, por lo que somos, por todo esto de lo que estamos hechos y gracias a que a ello vivimos. Hoy te recomendamos la película Antes que sea tarde, producida y narrada por Leonardo DiCaprio. Este documental nos lleva a recorrer el planeta para descubrir los efectos reales del cambio climático y, sobre todo, lo que todavía podemos hacer para frenarlo. Muestra cómo la educación, la ciencia y la acción colectiva pueden marcar la diferencia cuando asumimos nuestra responsabilidad con la Tierra. Es una invitación a mirar al futuro con esperanza, pero también con compromiso. Antes que sea tarde, nos recuerda que el momento para actuar es ahora. Esperamos que disfrutes y hagas conciencia con nuestra recomendación y no dejes de escribirnos, nos interesa tu opinión. Durante siglos hemos pensado que el ser humano está al centro, pero hoy entendemos que solo somos una especie más dentro de una gran red de vida. Irama, las imágenes o metáforas que usamos, ahorita nos lo actúas por favor, como las manos humanas sosteniendo al planeta, pueden reforzar una mirada antropocéntrica. ¿Cómo podríamos cambiar esa narrativa hacia una más biocéntrica y relacional? ¿Podrías por favor explicarnos un poquito, hablarnos de esto? Sí, claro que sí. Sí, estas imágenes así de las manitas que van a salvar al mundo de la catástrofe o que en medio tienen la tierrita y la plantita y bueno, todas esas imágenes que además son imágenes muy poderosas, que la gente está muy en contacto con ellas, pero que sí hay que revisar pues cuál es el mensaje que estamos pues proporcionando con ellas, ¿no? Entonces sí, en efecto, pareciera que somos el centro del universo, ¿no? Ajá. Que todo a nuestro alrededor, porque nosotros estamos en medio, sí. Todo a nuestro alrededor se tiene que medir a través de parámetros del ser humano, ¿no? Uh-huh. Y pues todo lo demás está un poco para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Para beneficiarnos como seres humanos. Entonces sí es necesario cambiar esa narrativa. Tú mencionas, bueno, pensamos que somos el centro, ¿no? Pero hay mucha gente que en efecto así lo piensa y así lo considera. Y este cambio, digamos,
a otro enfoque, ¿no? Puede hacerse pensando en otras, pues en otras propuestas, ¿no? Como la del biocentrismo. El biocentrismo, de hecho, es una propuesta ética, ¿no? Totalmente, ya que nos podemos ir también metiendo un poco en la cuestión de los valores, que tiene que ver con todos los seres humanos y no humanos, tienen un valor intrínseco en sí, simplemente dado por el hecho enorme de tener vida, ¿no? Y entonces, en términos, por ejemplo, éticos, es importantísimo esta condición moral que pueden tener otros seres vivos, que no sea el ser humano, simplemente es porque tienen vida. Y esto no es menor, esto implica muchísima responsabilidad en términos de cómo la estamos contemplando, cómo incluso nos relacionamos con ello, ¿no? En el primer bloque platicábamos de cómo la educación podría pues abordar esto, es justamente revisando esta relación que cada uno de nosotros tiene pues con la naturaleza. Exactamente. ¿No? Y es esta parte de valores que no necesariamente consideramos a veces. Muy bien, muchas gracias. Concepción, ¿qué papel juega la educación para revertir esta mirada de dominio y propiciar experiencias de aprendizaje que reconecten con la vida y con la tierra? Pues mira, yo creo que la educación tiene una fuerza muy grande en la generación de una conciencia sobre el papel que el ser humano tiene en relación con el entorno. Y como dice Irama, una parte muy importante está en el tema de los valores, ¿no? De los valores, de poder darse cuenta de que la vida que te rodea tiene importancia por el solo hecho de ser vida, ¿no? Pero no solo es eso, sino que creo que es importante desde la educación mostrar la vinculación entre las distintas formas de vida. Habrá, sin duda, habrá momentos en los que hay que considerar el bienestar humano en relación con toda esa vida. Y en ese sentido, la educación nos puede mostrar cómo en algunos elementos que nosotros consideramos que pudieran no tener relevancia para nuestra propia sobrevivencia y bienestar, la tienen, ¿no? Hace muchos años yo estuve trabajando en un proyecto algunos años estuve trabajando en un proyecto que se llama Adaptur. Sí. Y la clave, siento, está en la experimentación, en el contacto directo con la naturaleza, en el conocimiento más profundo de cómo la naturaleza funciona. Entonces, estuvimos trabajando con un grupo de periodistas para el conocimiento de una enfermedad, el blanqueamiento de los corales. Y se nos ocurrió que podía ser una buena idea hacer una especie de taller y visita de campo en la que ellos pudieran ver de primera mano el efecto de algunas cuestiones como el calentamiento global, el calentamiento de las aguas y la contaminación sobre la sobrevivencia de los corales, y que hubiera expertos que les explicaran de primera mano los impactos que para la región esta situación podía tener. Esto generó en todos estos periodistas un interés muy profundo por conocer más, por saber más. Y a su vez eso impactó a los medios. Hubo un montón de notas al respecto y la idea era que no solamente los periodistas supieran sobre eso, sino que se involucraran en acciones y que además esa información que ellos dieran permitiera involucrar a otros sectores. Entonces, creo que la educación ambiental puede tener un impacto muy fuerte. Y fíjate que en ese sentido, nada más para complementar, por ejemplo, en ese experimento podría ser muy importante incluir la participación de las personas locales, ¿no? de las comunidades que viven ahí precisamente. Claro, por supuesto.
Del centro al círculo de la vida. La educación biocéntrica nos recuerda que somos parte, no dueños del planeta. ¿Te apasiona el océano, el arte o el cambio climático? Entonces esta convocatoria es para ti. El Ocean Awareness Contest, organizado por BOCIT en Estados Unidos, invita a jóvenes artistas, pensadores y activistas de todo el mundo a crear obras que inspiren conciencia sobre la conservación marina y la justicia ambiental. Puedes participar con arte visual, escritura, performance o multimedia y convertir tu voz en parte del movimiento global de más de 42,000 jóvenes que ya están cambiando el rumbo del planeta. La convocatoria está abierta hasta el 8 de junio de 2026 y ofrece premios en efectivo de hasta $1,000. Consulta las bases en bocit.org. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Envíen sus aportaciones, me encuentran en Facebook, Instagram y X con mi nombre, Hatsuko Nakamura. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a nuestra siguiente sección. Chismecito sustentable. El clima está cambiando y no es casualidad. ¿Y si te lo explico con un rap? Yo soy Fernanda Ledo, ingeniera ambiental. Intenté de muchas formas hacerte razonar que el clima está cambiando y no es casualidad. Son tus compras, tus residuos y tu forma de pensar. Incluso tu educación da mucho de qué hablar. Y es que somos humanos, es tan fácil engañarnos. Nos dicen que esto es oferta y te pones bien alerta. Nos hacen necesitarlo para después desecharlo. Es más falso que tus fotos con 100 filtros en los ojos. Pero cuidar al planeta, eso no, porque te cuesta. En aumento va el CO2, un gas muy dañino hoy, quien absorbe radiación y nos trae mucha calor. Se generan más residuos en todos los domicilios, millones de toneladas y todas son desechadas. Utilizamos nuestro suelo solo como basureros, ahora ya son vertederos, contaminan al subsuelo. Con los ríos y los mares que les llegan desechables que solo una vez usaste y luego los desechaste. Son casi 13 millones, todo por tus poblaciones. Y ni siquiera tú te quieres responsabilizar de los residuos que no puedes ni clasificar, que los gases generados por esa basura modifican nuestro aire y temperatura. Así que apréndete este rap y quédate hasta el final, que la educación ambiental es la clave principal. Así que sí, el clima está cambiando y no es casualidad, porque justo ahora andamos en crisis. Y no hablo de la crisis que te da porque no alcanzaste tus seguidores en Instagram. Hablo de la crisis climática. Esa que cuando abres la ventana de un cuarto sientes que estás justo en medio de un horno. Y cuando llueve parece que el cielo decidió llorar toda la vida de golpe. Y es que los científicos dicen que la temperatura del planeta subió aproximadamente a 1.5 grados Celsius. Y aunque tú podrías decir, ay, pero qué pesada, ¿qué tanto podrían ser 1.5 grados Celsius? Bueno, pues lo suficiente para derretir glaciares, alterar huracanes y desaparecer especies de flora y fauna. Que desaparezca tu ex, pero las especies de flora y fauna, no. Y es aquí donde la educación ambiental y sobre todo basada en la sostenibilidad tiene un papel importante, porque el secreto no está solo en plantar arbolitos o reciclar, sino aplicar la educación basada en los 3 factores del desarrollo sostenible, en donde nos enseñan cómo nuestras acciones de la vida diaria afectan al planeta. Y por ende aprender a tomar mejores decisiones y así entender que la crisis climática no es más que el resultado de nuestras decisiones en los factores ambiental, social y económico en tu vida. Y si quieres aprender más sobre la educación basada en sostenibilidad, te invito a que sigas nuestras redes sociales como Ambientados Divulgando.
Bye bye. Hoy tenemos una buena noticia educativa. En distintas partes del mundo y especialmente en México, la educación se está convirtiendo en una herramienta real frente a la crisis climática. Veamos algunos ejemplos. Desde las aulas universitarias, los estudiantes están creando soluciones que impactan más allá de sus campus. En la UNAM, estudiantes de la Facultad de Arquitectura diseñaron un corredor hidrourbano para rehabilitar el río La Silla en Monterrey, el cual permite mitigar inundaciones y prevenir sequías. Con ello ganaron el Climatón UNAM 2024. Jóvenes del CCH Sur desarrollaron una plancha ecológica que ahorra hasta un 90% de energía eléctrica. Su diseño ganó el concurso universitario Feria de las Ciencias 2023. Y en el IPN, 3 alumnas de ingeniería crearon un invernadero sostenible para cacao en Tabasco. La iniciativa ganó el primer lugar en la Cumbre Imagen Sostenibilidad 2025. Pero no solo los estudiantes son quienes actúan. En 2025 se formó la Red Mexicana de Universidades por la Acción Climática. 21 instituciones, entre ellas la UNAM, el IPN y la UAM, se comprometieron a formar jóvenes conscientes, impulsar investigación climática y reducir su propia huella ecológica. Este frente común posiciona a la educación superior como actor clave en la transición hacia un modelo de desarrollo justo y regenerativo. Mientras tanto, países como Finlandia ya integran la sostenibilidad como eje transversal de su currículo oficial. Allí, cada niña y cada niño crece comprendiendo la relación entre sus acciones y el equilibrio del planeta. Estas iniciativas demuestran que la sostenibilidad se aprende y se enseña, que la escuela puede ser un espacio donde nazca una nueva cultura del cuidado y que sí, hay esperanza, porque la educación sigue siendo el mejor camino para construir un futuro limpio, más consciente y más humano. Les habló Byron Olivares y nos vemos la próxima con otra buena noticia educativa. En ciudades como la nuestra, la vulnerabilidad ambiental se siente todos los días. Contaminación, estrés hídrico, olas de calor, pero también ahí surgen experiencias de aprendizaje y resiliencia. Para Concepción, ¿cómo puede la educación ayudar a que las personas transformen la sensación de vulnerabilidad en una oportunidad de práctica y compromiso con la sustentabilidad? Pues el conocimiento es poder, ¿no? Sí. Saber a qué te enfrentas, cuáles son los riesgos específicos que tú puedes enfrentar como persona y los que la sociedad en su conjunto enfrenta, y conocer las razones por las cuales esos riesgos se presentan, siempre va a ser muy importante para el planteamiento de estrategias de protección personal, ¿no? ¿Qué puedo hacer frente a un problema que se presente en la ciudad? ¿Qué puedo hacer con las olas de calor? ¿Qué puedo hacer con los encharcamientos? Sí. ¿No? ¿Cómo puedo contribuir a la disminución de la contaminación? Todo esto son cuestiones que nos ayudan a sentirnos, creo yo, menos vulnerables. En la medida que podemos conocer los problemas, podemos generar también redes de apoyo, ¿no? Podemos verificar cuáles son las herramientas con las que cuenta la ciudad, el gobierno, para atender los problemas. Sí. Podemos apoyar el desarrollo de esas herramientas desde nuestros diferentes campos de trabajo. Sí. En fin, yo creo que lo primero es conocer los problemas, los riesgos, y después identificar las herramientas para protegernos, ¿no? Excelente, gracias. Irama, desde la perspectiva científica y ambiental, ¿qué aprendizajes comunitarios podrían ayudarnos a adaptarnos mejor a los cambios climáticos que ya vivimos? Sí, bueno, ya lo mencionó Concepción, es muy importante conocer los riesgos, pero también conocer los socioecosistemas en los cuales estamos viviendo, ¿no? Habitando. Es decir, conocer las dinámicas de los socioecosistemas. También, por ejemplo,
algo de aprendizaje comunitario podría ser la creación de estas redes que ya mencionaba Concepción, redes, por ejemplo, de comunicación, por supuesto, entre el gobierno, los gobiernos locales y todo esto, pero también ir creando comunidad, ¿no? De personas que viven en un territorio que comparten, ¿no? Sí. Y que a lo mejor se ven en las mañanas caminando por ahí, pero que pueden ir creando, digamos, estos lazos, porque además hay un interés en común, ¿no? Entonces yo creo que ir estrechando, digamos, estas posibilidades de comunicación y de, bueno, ¿qué vamos a hacer antes de que pase todo y venga Protección Civil a manejar el asunto, ¿no? Sí. Creo que esa parte, la educación, por supuesto que puede actuar de manera pues muy, muy contundente, ¿no? En ese sentido. Sí. Sí, excelente. Para ambas, en este contexto urbano, ¿podemos hablar de esperanza como una forma de resistencia educativa frente a la emergencia climática? Sí, sí, claro. Híjole, yo pienso que la desesperanza paraliza, ¿no? Desempodera. Sí. Es muy importante que sepamos que tenemos posibilidades de cambiar las cosas alrededor nuestros, de impulsar cambios positivos. Como decía Irama, formar redes, formar comunidad, establecer, organizarse para atender procesos emergentes, participar en la planeación para mejorar las condiciones futuras. Todo eso nos da una sensación de tener en nuestras manos el camino a seguir. A diferencia de si pensamos que no es posible hacer nada desde nuestro propio ámbito, nos quedamos paralizados. Es que es común escuchar eso. Sí. Claro. Y sobre todo, por ejemplo, en estudiantes universitarios yo me enfrento con eso, ¿no? Bueno, no hay nada que hacer porque el problema es tan grande que nos apabulla, nos agobia, y entonces hay todas estas características que ya habías mencionado de las ansiedades y sí, nos bloqueamos, ¿no? En general. Pero claro que sí hay posibilidades esperanzadoras. Concepción ya mencionó algunas, y hay otras que tienen que ver con estas capacidades para responder, para organizarse, como ya lo mencionó, pero también creo que es muy importante trabajar con otras áreas, ¿no? Dentro de esta gobernanza, digamos, ¿no? Porque además hay organizaciones de la sociedad civil que están trabajando, hay gobiernos, hay colectivos, ¿no? Yo conozco un montón de colectivos, por ejemplo, de mis alumnos, ¿no? Que están tratando de ir trabajando desde sus ámbitos muy locales, pero muy, muy efectivos y muy de solidaridad también, ¿no? Claro. Muy bien. Yo quizás lo único que agregaría es que no hay peor acción que la que no se realiza. Que no se realiza. Muy bien. Sí. Sentirnos vulnerables no es debilidad, es el primer paso para construir juntos una nueva forma de habitar el mundo. La primera vez que subí al Iztaccíhuatl, entendí lo frágiles y diminutos que somos frente a la naturaleza. Pero también entendí lo poderosa que puede ser nuestra capacidad de cuidar y lo lejos que podemos llegar como seres humanos. Vi las ruinas del antiguo refugio Luis Méndez, construido sobre la rodilla del Ixta en 1983. Ahí, entre piedras y silencio, nació mi pregunta: ¿cómo diseñar un nuevo refugio que proteja vidas sin dañar la montaña? Investigando, encontré a la familia de Farid García, quienes son miembros originales de la Asociación del Grupo de los 100. Ellos han participado en la construcción original de todos y cada uno de los refugios que se encuentran en el pico de Orizaba, Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Ahí comprendí que ese refugio era símbolo de colaboración, esfuerzo y amor por la montaña. Pero también descubrí el deterioro causado por el cambio climático, tormentas más intensas, temperaturas más extremas y además del mal uso y abandono. Decidí dedicar mi tesis a rediseñar ese refugio.
integrando principios de sostenibilidad, ergonomía y educación ambiental. Mi propuesta es un refugio modular para 7 personas, construido con materiales reciclables y transportables sin maquinaria pesada. Cada pieza cabe en una mochila, se ensambla con herramientas simples y puede instalarse sin dañar el ecosistema. Es una arquitectura ligera, resistente y educativa, una lección de que el diseño también puede enseñar a cuidar el planeta. En cada paso de este proyecto, entendí que la sostenibilidad no es solo una palabra, es una forma de pensar, de crear y de vivir. Si cada estudiante diseñara con conciencia ecológica, podríamos cambiar el rumbo de esta crisis climática. Esto generaría un cambio en todas las generaciones que vienen y ayudaría a disminuir el impacto de lo que está pasando. Mi nombre es Felipe y este refugio es mi manera de aportar un futuro más humano, más justo y más sostenible. Porque cuidar la vida en la montaña y en la tierra también es parte de nuestra educación. Les invito a realizar un ejercicio de respiración, de conexión con la tierra. Ahora les quiero invitar a hacer una respiración sentida y profunda. Por favor, coloca tu mano derecha sobre tu corazón y tu mano izquierda sobre tu abdomen. Cierra tus ojos. Siente cómo tus pies se apoyan sobre el piso. Siente cómo tu columna la alargas y tu cabeza la tiras un poquito hacia atrás. Y allí, en profunda calma, comienza a inhalar lentamente por tu nariz. Y al inhalar, visualiza cómo todos los perfumes que este planeta Tierra tiene para ti entran a través de tu respiración. Siente cómo ese oxígeno recorre todo tu ser, desde tu cabeza hasta tus pies, llenándote de la frescura de la naturaleza. Y ahora exhala lentamente por tu boca, imaginando que vas poniendo fuera de ti, en la tierra, una semilla que alimenta también a las plantas, a los árboles, a las flores, a los ríos y a todo ser vivo en evolución. Quédate ahí unos segundos y siéntete parte de esta tierra en la que habitas. Abre tus ojos lentamente y ahora junta tus manos a la altura de tu pecho, inclina tu cabeza y da gracias. Da gracias por este soplo de vida. Da gracias por este instante. Da gracias por tu conexión a la tierra y recuerda que nuestro cuerpo físico pertenece a ella y así debemos honrar y cuidar tanto al planeta como a nosotras y a nosotros mismos. Puedes relajar tu cuerpo y tus manos y date el permiso de seguir inhalando y exhalando naturalmente, con calma, con conciencia y con gratitud. Cada mañana, al despertar, puedes realizar este ejercicio breve de respiración y de atención plena. Inclusive, date el tiempo de observar una planta o un árbol o mirar hacia el cielo y mirar las nubes. Date la oportunidad de mirar cada detalle con conciencia, sin prisa, solo observando en silencio. Y te darás cuenta que ese momento de paz y de tranquilidad van a ser muy diferente tu día. Vas a empezar muy diferente cada mañana. Esta es una invitación para que aprendas a mirar la naturaleza sin prisa, porque ahí comienza la sostenibilidad de la vida. Vivimos momentos de ansiedad, de estrés, de tensión y de vivir a prisa.
pero la mente necesita un momento de calma y de quietud. Así como tu mente necesita estar en silencio, encontrarás también así el espacio para que en ese silencio tomes conciencia de cómo recuperar el equilibrio de tu vida, tener esperanza y desde allí tomar conciencia de que todos somos uno. Cuidar de ti, cuidar tus pensamientos, cuidar tus sentimientos, también es cuidar de la tierra, porque todos somos uno. Muchas gracias. Cuando nos sentimos desvinculados del entorno, perdemos sentido y propósito. La educación puede ser ese puente que nos reconecta con la tierra y con los otros. Concepción, ¿qué estrategias educativas o comunitarias has observado que realmente logran despertar la conciencia ecológica y fortalecer la vinculación con el entorno? Dinos, por favor. Fíjate que en 2020 la UNESCO hizo una encuesta dirigida sobre todo a los jóvenes para hablar acerca de cómo veían la educación en materia de cambio climático y qué cosas recomendarían para que fuera más efectiva, ¿no? Una de las cuestiones que ellos mencionaron tenía que ver con el tema de concentrarse más en resolver problemas. Concentrarse en resolver problemas sí, sería uno. Ajá. Trabajar en proyectos específicos, concretos en el territorio, okay. Ajá. Con las comunidades, con la participación de otros actores. Uh-huh. Esa es una. La comunicación de tú a tú. Uh-huh. Un proyecto que a nosotros nos funcionó mucho fue trabajar en contenidos y en materiales desarrollados por estudiantes, para otros estudiantes, en su mismo lenguaje y con contenidos que son de su interés. Ajá. Y aterrizados a su realidad. También lo hicimos con pescadores, ¿no? Desarrollamos contenidos con ellos y para ellos. Uh-huh. Eso es otra cuestión. Y la otra es, creo yo, el contacto directo con la naturaleza, uh-huh, ¿no? La sensibilización. Un trabajo que Irama hace mucho, que es este trabajo de conocer el Pedregal de San Ángel de primera mano, la problemática, el valor del Pedregal de San Ángel y la belleza del lugar. Todo eso sensibiliza. Ajá. Y hace que entiendas que un lugar así tiene una gran relevancia para el bienestar personal y de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Esos podrían ser algunos ejemplos. Muy bien. No sé si Irama. Sí, bueno, yo me gustaría más como enfocarme en que para mí, por ejemplo, la información y el conocimiento científico es importantísimo, pero algo que yo agregaría que creo que no hemos explorado mucho y urge, ¿no? en estas cuestiones, es la parte subjetiva, las emociones, cómo estamos percibiendo la realidad. Cada quien la ve de una forma distinta, incluso la manera en la que nos sentimos más o menos vulnerables, ¿no? Uno siempre da por sentado que la gente se va a sentir vulnerable porque vive a la orilla de un río o del mar, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad sabemos cómo se siente la gente. Entonces, ir explorando eso, esta parte emocional que hemos dejado de lado porque estamos muy concentrados en los conocimientos científicos, que por supuesto, ¿no? Pero eso no nos va a hacer más o menos proactivos. Y estos son resultado de pues muchos años de investigación. Entonces, esa parte afectiva, creo que por ejemplo, ahora hablabas de los pedregales. Estos ejercicios que hacemos es no que entren al pedregal y que identifiquen las especies, ¿no? Sus nombres y para qué sirven, sino más bien qué les hace sentir el espacio, ¿no? O sea, están ahí, qué es lo que ven, qué perciben, cómo lo sienten, cómo lo huelen, ¿no? Lo pueden tocar, cuáles son esas emociones que muchas veces tienen que ver también con cuestiones de identidad,
¿no? Del sentido del lugar. Claro. Y creo que, por ejemplo, las artes, ¿no? Nosotros lo que hacemos es llevarlos a estos lugares así y al final le decimos, bueno, dibuja cómo te sentiste, ¿no? O haz una pequeña historia. Entonces, las narrativas son impresionantes y la gente se va viendo con otros ojos el Pedregal, ¿no? Y así podemos hacer en muchos otros. Y está también, regresando también a tus primeras preguntas, claro, de cómo nos conectamos. Claro. Esa puede ser una forma también de conectarnos. Y hay muchas otras, ¿no? También hay muchas otras que podemos recuperar. Sí, los procesos socioafectivos para que se vinculen también con el entorno. Claro. Qué relevante involucrar las emociones, Irama. Muy importante. Y te quiero preguntar también, Irama, si la educación es este puente, ¿qué mensaje querrían dejar a quienes aún no se sienten parte de este cambio en esta crisis y emergencia climática? Bueno, pues bueno, primero dejar un mensaje de esperanza, como también ya lo habías dicho. Yo creo que la educación ambiental en todo momento, uno de sus propósitos es esta característica esperanzadora, ¿no? No claro. podemos, pero también estamos en una emergencia, ¿no? Entonces, buscar estos mecanismos, ¿no? También tener una visión mucho más crítica sobre las causas y las consecuencias, ya lo habías mencionado, de por qué estamos en esta emergencia climática, ¿no? E ir reconociendo, ¿no? Pero de una manera crítica, propositiva, pero yo creo que la educación ambiental tiene que ir un poco más allá de concientizar y sensibilizar, sí actuar, pero también con pues con un fuerte componente ético, crítico y desde luego político, ¿no? Esa sería pues como mi reflexión final, pero desde luego esperanzadora, claro que sí. Sí. Muy bien, Irama. ¿Y cuál es tu mensaje final de cierre, Concepción? Fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo con Irama. Muy bien. El asunto de la construcción de la esperanza es fundamental. Muy bien. El empoderamiento. Muy bien. El darse cuenta que necesitamos abrir la mirada, ¿no? Y que no solamente son los biólogos o los especialistas en atmósfera o en corrientes oceánicas, quienes nos pueden ayudar a entender el problema y quienes nos pueden guiar en el camino de las soluciones, ¿no? Todos tenemos una participación. Me gustó muchísimo esto que Irama comenta acerca de involucrar al arte. Sí. Incluso desde el arte hay posibilidades, ¿no? La fotografía, la pintura, la música. Y bueno, pues abrirse a trabajar en el problema y aprender sobre él y sobre la posible participación que podríamos tener. Muy bien. Muchas gracias, Irama, por haber estado en el Quehacer Virtual. Muchas gracias, Concepción, por haber estado en el Quehacer Virtual. Muchísimas gracias. Vamos ahora a nuestra siguiente sección, enseñar mejor los tips. ¿Cómo enseñar mejor en tiempos de crisis climática? A veces creemos que el cambio depende de grandes decisiones, pero todo empieza en nuestras clases, en cómo inspiramos a cuidar el planeta desde lo cotidiano. A continuación, te daré unos tips que espero que te sean muy útiles. Enseñar desde la experiencia. El primer tip para enseñar sostenibilidad es hacerla visible. No basta con hablar de reciclaje, muéstralo. Usa ejemplos reales, experimentos, mini proyectos, que tus alumnos sientan que el impacto que pueden provocar con cada acción. El segundo tip, enseña con emoción. Las crisis climáticas no solo son un tema ambiental, también son un tema humano. Cuando tus alumnos se sienten parte del problema y de la solución, aprenden mejor. Y tercer tip,
integra microacciones. Apagar luces, cuidar el agua, llevar tu termo, hacer pausas de respiración consciente. Son pequeñas prácticas que educan casi sin palabras. Sin duda, educar para la sostenibilidad no es una moda, es un compromiso con el futuro. Enseñar mejor hoy es cuidar el mañana. Cuidar el planeta no es una tarea imposible. De hecho, es una forma de mirar el mundo con otros ojos. Eduardo Galeano decía que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y quizá de eso se trate, de entender que la sostenibilidad comienza con lo cotidiano, con lo pequeño, con las acciones diarias, con lo que está en nuestras manos y en nuestras decisiones. Pero al mismo tiempo, estas pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Yo soy Eduardo Vázquez y te invito a seguir construyendo desde lo pequeño un planeta más grande en esperanza. Nos vemos en las próximas cápsulas. Hasta luego. ¿Sabías que los árboles se comunican entre sí? En La vida secreta de los árboles, Peter Wolven, un guardabosques alemán, nos revela cómo los bosques son redes de cooperación, cuidado y sabiduría natural. Este libro nos enseña que la naturaleza no es ajena al ser humano, sino que somos parte de ella. Una lectura perfecta para despertar conciencia ecológica y enseñar sostenibilidad desde la empatía y el asombro. Hacemos esta recomendación a ti que deseas volver a escuchar el lenguaje de la tierra. Hoy confirmamos que la educación también puede sanar el planeta. Cada clase, cada proyecto, cada gesto de conciencia suma en la construcción de un futuro más sostenible. Educar para la sustentabilidad no solo es hablar del medio ambiente, es enseñar a cuidar la vida, a escuchar la tierra y actuar con esperanza. Gracias por acompañarnos en Quehacer Virtual. ¡Ánimo! Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. ¡Hasta la próxima! Thank you.